En la unidad novena vamos a tratar a los delitos contra la propiedad. Justamente esta denominación, es decir, los delitos contra la propiedad, ha sido debatida porque algunos autores han considerado que también se podrían denominar delitos contra el patrimonio o también delitos patrimoniales, estos últimos comprensivos de un mayor catálogo de figuras delictivas. ¿A qué me refiero con esto? Concretamente, se han referido a casos en los que no hay una concreta afectación al derecho de propiedad, sino más bien, por ejemplo, a la posesión o a la tenencia, en los que también, por ejemplo, el patrimonio es utilizado como medio de afectación a terceros, o por ejemplo en casos en los que se afecta concretamente derechos personales como son los créditos. Todos casos en los que vamos a ver que la afectación no está directamente orientada al derecho de propiedad, sino a otras cuestiones. Independientemente de estas consideraciones de la denominación, todo va a importar desde la óptica en la que nos situemos para entender el sentido de la palabra de propiedad. Es decir, si pensamos desde la óptica civilista, vamos a ver que derecho de propiedad o la propiedad es el derecho real de dominio y bastará situarlo en algunas figuras delictivas como son el hurto, ciertas defraudaciones, ciertas usurpaciones para pensar que estas figuras no son contempladas desde esa óptica y quedan fuera, lógicamente. Seguidamente también podemos situarnos desde un sentido más constitucional, es decir, partiendo del artículo 19, que establece que la propiedad es inviolable y que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella si no es en virtud de sentencia fundada en ley. Esta concepción, lógicamente, involucra mucho más figuras delictivas, por lo cual es mucho más amplia también. Y por último, es necesario referenciar, digamos, que ha dicho la Corte en este sentido. La Corte entiende que derecho de propiedad también implica considerar de algún modo a los créditos, a los derechos personales y algunos bienes inmateriales. Ahora bien, hechas estas consideraciones, metodológicamente corresponde referenciar cuáles son las figuras que vamos a tratar en este título, es decir, el título sexto, que al menos está abordado por 8 capítulos, que tratan algunas figuras o tipos penales como son el hurto, el robo, el abigeato, la extorsión, la estafa y otras defraudaciones, de los quebrados y otros deudores punibles. También se ven aquí las usurpaciones, la propiamente dicha, digamos, o la usurpación de aguas. Vamos a ver aquí también la figura del daño y por último, en el título de las disposiciones generales, vamos a ver ciertas excusas absolutorias que operan para determinados delitos. Todo esto va a contemplar este capítulo, título sexto. Ahora bien, vamos a empezar a adentrarnos en el primer tipo penal, que es justamente el tipo del hurto, que tiene prevista una penalidad de 1 mes a 2 años y que se encuentra legislado en el artículo 162, que dispone concretamente que va a cometer hurto el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Entonces, en primer término, corresponde situarnos desde la protección penal, porque aquí lo que se va a proteger es la posesión o la tenencia misma de la cosa. Es decir, a la ley no le va a importar o va a prescindir del título en virtud del cual se tiene la cosa. Lo que va a interesar es que la cosa sea ajena, con lo cual deviene lógico que es presupuesto para este delito que la cosa esté en poder de otro. Y a su vez que no se tenga la cosa en virtud de una obligación que implique devolver o entregar la cosa. Hechas estas aclaraciones, corresponde conceptualizar a qué nos referimos cuando hablamos de este objeto de tutela penal, es decir, la tenencia. Y justamente la tenencia es el poder material que se tiene sobre la cosa que permite disponer de ella, aunque sea materialmente, y a su vez, también materialmente, aunque sea por un breve tiempo. Vuelvo a repetir. Es decir, el poder material que se tiene sobre una determinada cosa que permite disponer de ella, también materialmente, aunque sea por un breve tiempo. Entonces vamos a ver en primer término, otra vez remitiéndonos al Código Penal, que la acción material es justamente apoderarse. Y para entender en algún punto qué es apoderarse, en primer término debemos definir esta acción material. Y vamos a ver que apoderarse implica tomar una cosa para someterla al propio poder para llegar a disponer de ella. Importa esto mismo adquirir un determinado poder y a su vez, o al mismo tiempo o coetáneamente, privarle a la persona del poder
digamos que investía por ser dueño de la cosa. Es decir, yo tomo una cosa para someterla al propio poder y a la vez quito o privo de ese poder a la persona que era dueña de esa cosa. Entonces, porque como se dijo, es presupuesto que la cosa sea ajena. Ahora bien, esto implica al menos un par de consideraciones, porque para entender el concepto de apoderamiento debemos remitirnos siempre al binomio apoderamiento-desapoderamiento. Es decir, no olvidémonos que debemos tomar una cosa para someterla al propio poder y a la vez quitar a otro de ese poder. Lo cierto es que en la doctrina mucho se ha hablado en lo que respecta a esta acción material, es decir, para determinar cuándo realmente se da el apoderamiento y sobre todas las cosas cuándo se consuma ese apoderamiento. Y para ello se han desarrollado numerosas teorías, como son la aprencio, la motio, la ablatio y la ilatio. Ahora bien, ¿en qué consisten estas teorías o concretamente qué han dicho estas teorías? Pues bien, la aprencio ha dicho que se consuma el apoderamiento cuando se pone mano sobre la cosa. Bastará pensar que cualquier acto va a constituir apoderamiento porque tomar la cosa por sí misma no logra, digamos, que se configure el apoderamiento. Entonces esta teoría ha pecado, digamos, de ser muy rigurosa y de adelantar justamente el momento consumativo del apoderamiento. Es así que más adelante ha surgido otra teoría que es justamente la teoría de la amotio, o también conocida como la teoría de la remoción, que lo que viene a decir es que el apoderamiento se va a consumar cuando una cosa sea removida o movida de un lugar a otro. Ahora bien, esta teoría no exige que en ese movimiento de la cosa exista una determinada extensión, o que extensión lógicamente espacial, y además tampoco exige que esa cosa sea transportada, con lo cual la teoría únicamente exige que, por ejemplo, el libro de Juan que se encontraba en el escritorio sea removido hacia la habitación de Juan. Pero eso se verá hasta a la vista, digamos, que no constituye o no puede constituir de ningún modo el acto de apoderamiento, ni mucho menos se puede considerar que el apoderamiento ha quedado consumado por mover una cosa de un lugar a otro. Entonces ha aparecido más adelante otra teoría, que es justamente la teoría del ablatio, que viene a decirnos, a subsanar en algún punto el error del error previsto en la teoría anterior y a dar cierta extensión a ese movimiento o a esa traslación, pero no una extensión temporal, una extensión espacial, es decir, no llevarlo de un lugar a otro determinado, sino más bien ha dicho que esa extensión va a ser determinada siempre y cuando exista la posibilidad de disponer del autor. Entonces, ya hablamos de que se ha incorporado un elemento específico requerido por la doctrina dominante, es decir, la teoría de la disponibilidad. Lo que se exige aquí es que para que el apoderamiento se consume, el autor haya tenido, independientemente de la extensión, es decir, del lugar al que haya sido llevada la cosa, el autor haya tenido la posibilidad material de disponer de ella. Y se ha hablado en algún punto de que la cosa ha sido quitada de la esfera de custodia o de la esfera de vigilancia de la persona. Por eso mismo puede ser objeto de disposición. Entonces esto es lo que al alumno le debe quedar claro. En resumen, cuando hablamos de la idea de apoderamiento, debemos siempre situarnos desde la teoría dominante, es decir, en la teoría de la disponibilidad, por medio de la cual se va a consumar la acción material de apoderamiento cuando el autor haya tenido la posibilidad de disponer de la cosa. Pero, no obstante de que esta es la teoría dominante, voy a hacer referencia a la última de las teorías desarrolladas, que es justamente la teoría de la ilatio, que ha pecado de excesiva porque lo que ha requerido es que la acción se consume cuando el autor ha cumplido con los propósitos por los cuales ha cometido el hurto, es decir, vender la cosa, regalarla, etc. Lo cierto es que el propósito o el fin último que haya tenido el autor al tomar la cosa, al hurtar la cosa, no, digamos, está considerada dentro del tipo y, como ha dicho Carrara, no es algo que el tipo exija para la consumación del delito. Ahora bien, entonces decimos que el autor debe tener la posibilidad material de disponer de la cosa para que el delito esté consumado. Lo cierto es que el momento en que se consuma el delito puede o no coincidir con el momento en que la cosa se sustrae, porque justamente la cosa puede ser sustraída, es decir, uno se puede apoderar, pero no necesariamente se va a consumar
el delito, porque lo que se exige es que haya un apoderamiento seguido de un desapoderamiento, que a su vez este último le dé la posibilidad al autor de poder disponer, aunque sea materialmente, aunque sea por un breve instante de la cosa. Ahora bien, objeto material de este delito, como se dijo, se habla de un apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Es decir, objeto material del delito van a ser las cosas muebles, y para ello corresponde definir qué se entiende por cosa mueble. Pues bien, una cosa es un objeto corpóreo susceptible de tener un valor. Ahora bien, ¿qué es un objeto corpóreo? Bueno, pues es aquel que tiene o goza de cierta materialidad y dimensión porque ocupa un lugar en el espacio. ¿Y a qué me refiero cuando digo es un objeto corpóreo susceptible de tener un valor? Pues bien, no tiene que ver con un valor económico sencillamente, sino también puede ser el valor de uso o el valor que tiene ese determinado objeto en lo que respecta a placeres que lleva adelante la persona, que por ahí pueden no tener valor para la persona que lo hurta, pero eso no interesa. Lo que interesa es que tenga un valor para la persona, y también se pueden incluir aquí, además de estas cuestiones, valores que sean intelectuales o científicos, etc. Es decir, valor susceptible de tener un valor no debe ser equiparado a un valor económico, es mucho más amplio el concepto. Entonces, eso es una cosa, es un objeto corpóreo susceptible de tener un valor. Y la ley dice cosas muebles. Entonces, ¿qué debo interpretar qué se debe interpretar cuando el código se refiere a cosas muebles? El concepto del Código Penal es mucho más amplio que el del Código Civil, porque para el Código Penal también van a ser muebles los que para el Código Civil son inmuebles. En 3 casos: para los inmuebles por representación, por accesión y por su naturaleza. Estos tres van a ser, equiparados al concepto de muebles para el Código Penal. Independientemente, vuelvo a repetir, que para el Código Civil estos no sean cosas muebles sino inmuebles. Lo cierto es que el Código Penal, para adoptar este criterio, se centra en el criterio de la transportabilidad, es decir, siempre y cuando un objeto pueda ser trasladado de un lugar a otro, independientemente de que se encuentre temporal o permanentemente acoplado a la cosa, siempre que pueda ser transportado va a poder considerarse que es una cosa mueble. En lo que respecta a la geneidad de la cosa, y por razones de heredad, vamos a ver que un elemento normativo, y como se dijo, se requiere que la cosa le pertenezca a otra persona. El artículo 163 va a contener las agravantes del hurto, justamente algunas que se perpetran con hurtos que se perpetran con escalamiento, otros hurtos que se llevan adelante mediante uso de ganzúa, llaves falsas o instrumentos semejantes, o de llaves verdaderas que son sustraídas o halladas, entre otros supuestos. Vamos a ver que la penalidad es de 1 a 6 años, con lo cual es sensiblemente mayor. Dicho esto, corresponde abordar la figura del robo, que se encuentra prevista en el artículo 164 y que tiene una pena de 1 año a 6 años. De 1 mes a 6 años. Entonces vamos a ver que las acciones descritas son idénticas a las previstas en el hurto, es decir, apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, a lo que se van a agregar medios comisivos, como son la fuerza en las cosas y la violencia en las personas. El robo se encuentra en relación de especialidad con el hurto. Vamos a ver que las formas de comisión, como se dijo en primer término, son el empleo de fuerza en las cosas. Ahora, fuerza en las cosas, este término no implica la fuerza que se necesita para mover o trasladar una cosa de un lugar a otro, y tampoco la que se utiliza para separarla del modo normal o natural al que se encuentran unidas las cosas o que se encuentran adheridas. La fuerza que se requiere es justamente la fuerza que se va a considerar desde la óptica de la situación en la que se encuentra la cosa o la naturaleza de la cosa, que ofrece cierta resistencia hacia el autor, en tanto que el autor, para poder superar esos medios inmediatos anteriores que se han predispuesto como defensas, ha de requerir o ha de utilizar una fuerza para dañar de algún modo la cosa o el objeto del cual la cosa forma parte, con lo cual se va a configurar, vuelvo a repetir, el robo mediante uso de fuerza cuando el autor de algún modo, de acuerdo a la situación de la cosa o a la naturaleza de la cosa, tenga que valerse de cierta
fuerza para destruir esa resistencia que ofrece la cosa, que ha sido puesta por su dueño, ya sea para protegerla, y no obstante de que no haya sido puesta para protegerla, es decir, con ese fin, siempre que cumpla esa función se va a considerar que es una defensa predispuesta. Ahora bien, esas defensas deben ser las defensas predispuestas anteriores, es decir, que la fuerza en las cosas debe ser utilizada en los actos ejecutivos del robo. Por último, corresponde referirme al segundo modo comisivo, es decir, la violencia física en las personas. Este modo de ejecución es el modo más común y lógicamente implica no solo un ataque a la propiedad, sino también un ataque a la libertad. Vamos a ver que se involucran dentro de este concepto de violencia la vis compulsiva y la vis absoluta, es decir, la vis compulsiva entendida desde la óptica de la violencia que se ejerce directamente sobre la víctima o sobre un tercero, y la vis absoluta como todas aquellas violencias que operan por vías psíquicas, es decir, por una amenaza de un inminente uso de violencia. Se van a incluir dentro del concepto de violencia los medios hipnóticos y los medios narcóticos, y vamos a ver que es necesario que le quede claro al alumno que esa violencia utilizada por el autor como un despliegue de una actividad física en algún punto debe ser utilizada siempre para vencer la voluntad de la víctima. Vuelvo a repetir, la violencia debe ser utilizada para vencer la voluntad de la víctima, con lo cual no va a bastar que, por ejemplo, la víctima, por una mera inferencia de que un conocido ladrón se le acerque, ya crea que existe el robo. Es decir, tiene que existir ese despliegue de una actividad. El temor que tenga la víctima sin un despliegue no puede ser un hecho suficiente para poder configurar este delito. Como se dijo, la violencia debe ser ejercida sobre las personas, puede ser sobre la persona de la víctima o sobre un tercero. Y la oportunidad para ejercer la violencia tiene que ser antes de cometerse el robo, en el momento de cometerse o después de cometido para buscar, digamos, en algún punto la impunidad. Vamos a ver que el artículo 166 y 167 prevén agravantes con una pena que varía de los 5 a los 15 años o también de los 3 a los 10 años, independientemente de la figura. Algunos, solo para nombrar algunos, cuando por la violencia ejercida se causan lesiones de las previstas en el 90 o en el 91, cuando el robo se cometa en despoblado, en banda y con arma. Vamos a ver que si se utiliza un arma de fuego, el mínimo y el máximo se aumentan un tercio, entre otras cuestiones que por razones de gravedad no se podrán, digamos, desarrollar enteramente. Ahora bien, seguidamente corresponde que abordemos a la extorsión. La extorsión se encuentra prevista en el capítulo 3. Y vamos a ver que al menos consta de 4 capítulos, donde se prevé en el artículo 168, primer párrafo, la figura básica. En el párrafo siguiente, a la extorsión por documentos, y también seguidamente en el 170 y en el 171 se van a ver supuestos de rescate y rescate también de cadáveres. Pero lo cierto es que vamos a ver que aquí en la figura de la extorsión se da un ataque a la propiedad, pero por medio de una agresión a la libertad. ¿Cómo se agrede la libertad? Pues justamente en algún punto obligando o determinando a la víctima en su capacidad de autodeterminarse o de poder escoger o determinar su propia voluntad. La característica común de esta figura, es decir, de la extorsión, es que es la propia víctima la que realiza en algún punto la disposición patrimonial por efecto de una amenaza. Ahora bien, vamos a tratar también por razones de gravedad únicamente la figura básica, que como se verá tiene prevista una pena de 5 a 10 años y prevé como medios comisivos a la intimidación o a la simulación de autoridad o a la falsa orden de la misma. Entonces vamos a ver que la acción extorsiva está descrita como en algún punto obligar a otro mediante estos medios comisivos, es decir, yo obligo a otro mediante intimidación o mediante simulación de una autoridad o una falsa orden de esa autoridad a realizar ciertos actos patrimoniales, como son entregar, depositar, mandar, enviar, etcétera, todos los actos patrimoniales que se describen en la ley y específicamente tienen que referirse a dinero, documentos o cosas, siempre y cuando estas últimas produzcan efectos, lo cual vamos a ver que
siempre estos actos dispositivos o de naturaleza patrimonial, es decir, entregar, enviar documentos, dinero o cosas que tengan efectos jurídicos, van a tener que tener relación directa con esa amenaza. Es decir, la amenaza es la que va a causar, en algún punto tiene que existir ese nexo de causalidad entre la amenaza y ese acto dispositivo, por dar un ejemplo de los que están enunciados en la norma. Entonces al alumno le debe quedar claro que la materialidad está dada por una acción, que es una acción extorsiva, es decir, mediante una amenaza, el autor obliga a otro, ya sea simulando o ya sea valiéndose de intimidación, a lograr ciertos actos dispositivos sobre objetos materiales determinados en la ley, que son, vuelvo a repetir, los documentos, el dinero o las cosas. Entonces, hechas estas aclaraciones, podemos ver por último que siempre que se exija algo que es ilegítimo por medio de amenaza, no se va a configurar el delito de extorsión. Lo que se exige debe ser ilegítimo. Por último, cuando se consuma este delito, se trata de un delito de lesión, con lo cual se va a consumar cuando el autor deposite, entregue, etcétera, esos documentos, ese dinero, y con lo cual se exige que haya un desprendimiento, independientemente de que luego de ese desprendimiento el autor logre o no, digamos, conseguir ese dinero o esos documentos. Eso se encuentra fuera del tipo. Lo que se exige en la consumación es que la persona, vuelvo a repetir, entregue, deposite esa cosa, por ejemplo la deje en un basurero, como es muy común, y desde que existe ese desprendimiento el delito de extorsión ya se encuentra consumado, independientemente de que lo que después el autor haga con ese dinero o esos documentos. Ahora bien, seguidamente corresponde también tratar a la estafa y otras defraudaciones. Como veremos, el mismo título ya denota que las defraudaciones es el género y la estafa van a ser la especie. Ahora bien, todos estos delitos que se ven en este capítulo son todos concretos ataques a la propiedad cometidos mediante fraude. El artículo 172 es el que va a prever la figura de la estafa, que tiene una pena de 1 mes a 6 años. Para el que al que defraudare a otro, y en la ley explicita ciertos medios comisivos, como son el nombre supuesto, la calidad simulada, los falsos títulos, los abusos de confianza, etc. Todos esos son medios comisivos que la ley enuncia para cometer la estafa, o sea, para defraudar. Es decir, el que defraudare a otro mediante esos medios comisivos, utilizando cierto ardid o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño, dice la ley. Entonces podemos definir en algún punto a la estafa como la defraudación mediante cualquier ardid o engaño. Independientemente de que la ley denuncie esos medios comisivos, se puede tratar de cualquier otro. Ahora bien, debemos generalizar o sintetizar cuáles son los elementos estructurales para que exista una estafa. Y pues veremos que es un concreto ataque a la propiedad que se da por una disposición patrimonial perjudicial viciada por un error que provoca justamente el ardid o el engaño que lleva adelante el autor, este último que va a beneficiarse o que va a buscar beneficiarse a sí mismo o a un tercero. Entonces, vamos a ver que hay una disposición patrimonial, vuelvo a repetir, motivada por un error, este último a su vez provocado por un ardid o engaño. Con lo cual, esa disposición patrimonial va a estar vinculada a su vez con un error y ese error con un ardid. Estos tres elementos deben estar conectados, es decir, debe existir esa doble relación del error que va a estar en el medio, el error con la disposición patrimonial y a su vez el error con el ardid o el engaño. Corresponde para ello también determinar estos conceptos que forman parte de la estructura. Y vamos a ver que ardid o engaño es justamente cualquier artificio o medio empleado hábil o mañosamente, en tanto que el engaño, que la ley en definitiva equipara el engaño al ardid, pero no obstante ello vamos a definirlo. Justamente el engaño es la falta de verdad en lo que se dice, se piensa o se cree. Entonces vamos a ver que la Corte Suprema también ha dicho que ardid o engaño significan todos aquellos medios astutos que se utilizan para defraudar. Es decir,
el astuto despliegue de medios engañosos concretamente. Ahora bien, entonces va a existir un ardid que va a provocar un error. Este error a su vez va a provocar una disposición patrimonial que en último caso va a servir para beneficiar al autor o a un tercero. Que exista ese beneficio, no, o sea, la ley no requiere que el autor se beneficie concretamente, sencillamente exige que haya un propósito de lucro. Ahora bien, hechas estas aclaraciones en lo que respecta a la conceptualización, corresponde además que tratemos en algún punto que ese lucro debe ser ilegítimo. Es decir, quien se vale de un ardid para hacerse pagar lo que se le debe legítimamente, no se vale del ardid requerido por el tipo de estafa. Entonces, por último, la estafa se va a consumar, digamos, cuando exista ese perjuicio patrimonial. Es decir, cuando en algún punto se pueda ver esa disminución económica si yo me sitúo desde el antes y el después en el patrimonio de la víctima. Los medios comisivos, como se dijo, es decir, el nombre supuesto, la calidad simulada, los abusos de confianza, etcétera, o los falsos títulos no van a ser desarrollados también por razones de brevedad, pero al alumno le debe quedar claro que esos medios comisivos son meramente enunciativos porque la ley en su última parte, el artículo en su última parte se refiere al que valiéndose de cualquier otro medio. Esto significa que cualquier medio típico va a ser apto para configurar la estafa. Por último, hacer una breve referencia en lo que respecta a este título de la estafa y otras defraudaciones, porque el alumno se va a encontrar sin un orden específico, donde las figuras delictivas algunas van a ser estafa y después se van a encontrar sin orden distintos abusos de confianza. La usurpación se encuentra prevista en el artículo 181 y en el 182, concretamente el 181 se va a poder deslindar porque el primer párrafo trata la usurpación propia o por despojo. En el segundo párrafo vamos a ver que se trata la alteración o destrucción de límites o términos y por último se trata la turbación de la posesión o a la tenencia. El 182 ya prevé usurpaciones en lo que respecta a las aguas. Vamos a tratar por último el delito de daño. Fundamental, se encuentra previsto en el capítulo 7 y al menos tiene previsto una pena de 15 días a 1 año para el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble, inmueble o un animal total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. Con lo cual, vamos a ver que el artículo 183 tiene como objeto material a las cosas muebles, inmuebles o a los animales. Y seguidamente corresponde analizar las acciones materiales, es decir, a inutilizar, a destruir, hacer desaparecer o de cualquier modo dañar. Para ello vamos a ver que inutilizar es tornar inapta la cosa para el fin al que se hallaba destinada. Y hacer desaparecer la cosa, la ley se equipara a destruirla o a inutilizarla. Por último, la disposición también hace referencia al que de cualquier otro modo dañare. Con lo cual vamos a ver que el delito de daño se configura cuando de algún modo se modifica la materialidad de la cosa, ya sea en su sustancia o en su esencia. Con lo cual, esa modificación, es decir, se le quita o se le disminuye el valor a su cosa en su esencia o en su sustancia. Y esa modificación la ley va a requerir que sea permanente, es decir, ¿cuándo voy a interpretar yo que esa modificación es permanente? Cuando de algún modo, para volver al estado anterior de la cosa, se requiere una actividad que es, digamos, que debe ser considerada o apreciada económicamente. Es decir, si la cosa fue modificada en su esencia o en su sustancia, es decir, para lo que normalmente se acostumbraba a usarla o para por lo que realmente era, vamos a ver que lo que se va a requerir es que para volver la cosa a su estado anterior se requiere una actividad apreciable económicamente y eso es lo que va a determinar que esa modificación sea permanente. Por último, en lo que respecta a la subsidiariedad, es decir, lo que el artículo 183 dispone en lo que hace a que siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado, vamos a ver que los medios empleados
los medios que se empleen para dañar la cosa pueden ser de los más variados y justamente puede ocurrir que queden absorbidos por otros delitos más severamente penados, por ejemplo dañar por medio de incendio, etc. O al revés, puede que existan ciertos hechos que no se consideren delitos, pero no obstante ello, el delito de daño sea el delito medio, es decir, para que no quede completamente un hecho que no se considera delito, quede completamente impune, se puede utilizar el delito de daño como delito medio. Ahora bien, entonces el aspecto subjetivo lo que va a requerir es la conciencia de la ilicitud de la conducta que se causa, es decir, causar un daño, y la voluntad de querer causarlo. Por último, vamos a ver que el artículo 184, y por razones de brevedad no se podrán nombrar, establece todas las agravantes a las figuras del daño. Y a su vez, el 185 tiene previstas las excusas absolutorias para determinados delitos como son el hurto, el daño y ciertas defraudaciones, en los que se va a eximir de responsabilidad penal a ciertos sujetos por su calidad, es decir, a los cónyuges, a ciertos ascendientes o descendientes, o a familiares en línea recta, también a los hermanos por hacer que convivan juntos, o a los cuñados que convivan juntos, entre otros. Hechas estas aclaraciones, espero que hayan sido de utilidad, aunque sea la referencia a determinadas figuras que no se han podido desarrollar por la extensión de esta bolilla, pero que al menos se han tratado metodológicamente para que el alumno las pueda abordar.